Los argentinos constantemente tenemos la sensación de que vivimos sobre arenas movedizas y comenzamos este año 2020 agobiados por la crisis económica, una más de la que marcan nuestras décadas. El temperamento dramático de nuestro pueblo y el miedo ante una economía inestable tienen fundamentos. Cada aumento de precio, inestabilidad de los mercados o anuncio impositivo, cada protesta social y evidencia creciente de la pobreza nos remite de alguna forma a hechos del pasado que marcaron nuestra historia. El masivo ajuste económico de 1975, la hiperinflación en 1989 o el corralito en 2001. Estas crisis económicas provocaron un gran descontento social que terminaron por reordenar la vida argentina, y su acumulación en el tiempo nos ha dejado la sensación de estar atrapados en un eterno retorno. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Desde los 50 años, hace un mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el Estado de justicia, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo. Esos recuerdos todavía están a flor de piel. Nuestra historia nos ha enseñado a vivir en una nación con una moneda completamente débil, una fe mínima en los bancos y planes de ahorro que consisten en esconder el efectivo debajo del colchón, como decían mis abuelos. Las crisis afectan a cada clase social de manera diferente. Los pobres luchan por comer y dormir bajo un techo. La clase media hace malabarismos para mantener su precaria posición económica. Los ricos se amargan entre las pérdidas, mientras los especuladores demuestran su asombroso talento para ganar dinero con los controles monetarios. Todos, sin embargo, compartimos una sensación de locura. Construimos nuestra vida en arena movediza. Lo cierto es que este año estamos ante una nueva gran crisis, quizás más grave que las citadas anteriormente. El año pasado la inflación superó el 50%. Tenemos deudas por más de 100.000 millones de dólares. La pobreza pasó el 40%. Producimos comida para 440 millones de personas, pero el 22% de los 40 millones de argentinos sufren inseguridad alimentaria. Los economistas explican con fundamentos académicos los males que nos afligen desde siempre y cuentan la historia de las crisis económicas de larga data. Arranca con el denominado Pánico de 1890, en el cual la inversión especulativa inglesa creó una burbuja financiera y llevó al país a cesación de pagos por unos años. De ahí en adelante es toda historia de deuda impagable, moneda débil y promesas de que con industria nacional o austeridad se saldría del pozo. Tanto es así que algunos observan que desde los años 70 los argentinos demandan de los gobiernos siempre lo mismo: reactivar la economía y bajar el dólar y la inflación. La sensación de estar atrapados en una espiral de aumentos infinitos y caóticos ayuda a entender por qué este gobierno ha promovido acuerdos para congelar los precios de los alimentos. También ha relanzado la iniciativa de monitoreo ciudadano de los precios acordados con los supermercados. A pesar de los intentos de los últimos gobiernos en lograr los objetivos macroeconómicos, tales como el crecimiento de la producción, disminuir la tasa de desempleo, lograr estabilidad en los precios, equilibrio presupuestario exterior, no se han logrado concretar los mismos. El gobierno actual plantea que la base de la reactivación económica y del empleo son los sectores productivos, como la producción de alimentos a escala familiar o cooperativa. Desde 2011, la Argentina perdió alrededor de 20.000 millones de dólares de exportaciones, afectando la estabilidad macroeconómica
que se había logrado constituir en base a superávit gemelos y acumulación de reservas. En pos de crear ese escenario, la economía argentina debe consolidar senderos de reconfiguración de la estructura productiva liderado por las exportaciones. En este contexto de restricción externa y de pandemia, surge el tan debatido proyecto de inversiones de capital de origen chino para la industria porcina argentina. Se trata de una iniciativa que parte del interés de China por recuperar los niveles de producción de carne porcina que mantenían antes de que la peste porcina africana diezmara el stock, lo que motivó a que inversores chinos busquen producir en Argentina para garantizar el abastecimiento de carne por años. El acuerdo consiste en instalar 25 megagranjas con 12.000 chanchas madres cada una. En 4 años, de China ingresarían 350.000 chanchas madres. Esta enorme concentración de animales impide cualquier manejo sustentable y amenazaría las pequeñas producciones que son las que generan empleo y dinamizan la economía. La producción porcina se distribuye principalmente en la pampa húmeda, donde Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba albergan el 70% de las existencias. Desde 2009 a 2019, el sector porcino aumentó las existencias, pasando de 3 millones de cabezas en 2009 a 6 millones de cabezas en 2019. La concentración del mercado no es solo geográfica. El 17% de los productores registran más del 70% de las existencias, por lo que en términos de escala estamos hablando de pocos jugadores con capacidad exportadora. Voceros del sector estiman que en unos años estaríamos duplicando el nivel de producción local. Más allá de los problemas de la economía argentina, hay muchos economistas que ven este acuerdo con mucha ilusión porque incluye la palabra exportación. Y también podemos hablar de la dependencia, de cuánto poder real tiene Argentina para poder decir no a estos proyectos de inversión y cuál es el lugar que ocupa internacionalmente en la División Internacional del Trabajo. Pero lo que no podemos hacer es decir que este acuerdo es la solución que va a generar un mejor desarrollo para el país. En todo caso, la pregunta sería ¿para quién? Es un ejemplo concreto, porque cuando hablamos de que esas granjas se instalarán en el norte argentino, sabemos que en el norte argentino ya hay un uso intensivo del agua por la minería y por el monocultivo. Entonces debemos preguntarnos qué va a suceder con las comunidades que habitan esas zonas en esa puja por el agua. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿por qué se generan estas oportunidades? ¿Qué costos van a generar estos proyectos? ¿Cuáles son las posturas desde las diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil? ¿Por qué China prefiere producir carne porcina en otros territorios? Es importante entender que no podemos dimensionar cuáles son los costos ambientales en un sentido integral y qué tipos de trabajo generan este tipo de proyectos. Las críticas enfatizan en el impacto en el ambiente que estos tipos de proyectos podría tener, tanto por la expansión del modelo agroindustrial, la profundización de ciertas granjas industriales, las condiciones del hacinamiento de maltrato animal y también de exceso de antibióticos. La intensificación del modelo agroindustrial insostenible favorece la propagación de nuevas enfermedades. Ahora bien, el acuerdo aún no está firmado, por lo que todavía no hay bases. En caso de firmarse el acuerdo, todo se va a realizar conforme a los estándares ambientales de Argentina y se habla de que es una gran oportunidad económica para el país. A priori, si escuchamos la palabra inversiones que van a venir a Argentina y que van a desembarcar mucho dinero, puede sonar interesante, pero no lo es en absoluto. No vienen a invertir con tecnología, invierten con granjas que allá no pueden instalarse porque los ciudadanos ya se han enfermado del virus que generan los cerdos y no sería sustentable. ¿Qué beneficios traería firmar este acuerdo? Incrementar un 1000% la cantidad de cerdos que se trabajan aquí.
es decir, que pasaríamos a tener 90 millones más de cerdos en Argentina. ¿Qué sucede con los cerdos? La contaminación que provocan los purines, por ejemplo, que son todos los residuos del cerdo, desde los animales muertos, las excretas, el agua que toman, que es la que va a parar nuevamente a los conductos, la comida que sobra, todo eso es un foco de contaminación. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Esta contaminación por qué ocurre? Las granjas industriales, que es en lo que se han convertido las antiguas casas de payés, ahora han desaparecido en su mayor parte y quedan unas enormes granjas industriales. Crían cerdos a toda velocidad, en grandes cantidades y sin prácticamente mano de obra. El sistema obliga a lavar las deyecciones, el pipí y la caca de los cerdos con agua, con mucha agua, para ahorrarse la mano de obra de tener que retirar todo. Y esto produce un compuesto del 98% del agua y la porquería de las deyecciones de los cerdos, que se llama purín, los purines, los famosos purines. Más allá de la crueldad de este capítulo del agronegocio, criar en megagranjas industriales a un total global de 667.6 millones de cerdos es un peligro. El asunto es una bomba de tiempo. Con los países de América Latina quebrados por la pandemia, el agronegocio global se reacomoda en busca de territorios sanos. Las clases políticas, sin olfato para las desgracias que vienen con estos emprendimientos, creen una vez más que allí radica una posible solución para la pobreza. El gobierno nacional plantea que esta es una gran oportunidad para que entren alrededor de 20.000 millones de dólares anuales y para generar 9.500 puestos de trabajo. Si bien generar empleo es un beneficio, los que se enfrenten a este tipo de trabajos pueden sufrir severos problemas de salud. Impacta en los mismos trabajadores, que muchos de los cuales también, además sufrir lo que implican las condiciones de trabajo, muchas veces estas se dan en situación de gran precariedad. Criar a tantos animales en un espacio tan reducido afecta a la salud de los mismos. Por eso se le administran antibióticos para prevenir enfermedades, pero también para que estos suban de peso. Si se tienen pocos cerdos en una granja, sus excrementos son muy útiles y se pueden distribuir perfectamente como fertilizantes en los sembradíos, logrando un perfecto ciclo de nutrientes. Pero si se tienen grandes cantidades de cerdos, sus excrementos se convierten en una gran carga para el suelo. La posibilidad de que nuestro país se transforme en una enorme factoría de carne de cerdo para China, multiplicando varias veces la producción actual, encendió todas las alarmas. Es que acuerdos como este profundizan el rumbo al abismo, mientras el mundo reconoce que esta pandemia que vivimos y morimos es el resultado del impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente y la forma de producción agroindustrial dominante, particularmente la ganadería industrial. El anuncio se inscribe en las disputas por la forma en la que nuestro país saldrá de esta crisis. Si lo haremos con mayor extractivismo, asumiendo todos los riesgos y externalidades de actividades sumamente contaminantes en función del mercado transnacional. O si haremos énfasis en la parte de oportunidad que entraña la crisis para desandar un rumbo extractivo y para encontrar formas de generar trabajo, divisas y desarrollo integral genuino, poniendo por delante el interés común y no las lógicas de reproducción del capital. Frente a la crisis económica que tiene la mitad de nuestro pueblo en la pobreza, hay formas mejores que el proyecto del asunto. Por ejemplo, multiplicar la producción de carne de cerdo abasteciendo el mercado interno, pero a los consumidores que eligen y demandan la carne de cerdo producida en condiciones de bienestar animal, producción sustentable y con productores de familiares y pymes. También podemos exportar y generar divisas con un esquema de miles de granjas de hasta 200 a 300 chanchas madres, con fuerte presencia del Estado en eslabones claves de la cadena de valor. Este es un esquema que apunta a la soberanía alimentaria, porque es capaz de garantizar el cuidado ambiental y sanitario, además de generar un verdadero desarrollo y arraigo rural. En mi opinión, ningún modelo que destruya masivamente el empleo, que homogeneice la producción, que altere los ecosistemas,
que destruya el suelo, que fomente la especulación financiera, jamás podrá ser un modelo de desarrollo, por lo menos en Argentina.